Hola, buenos días a todos, a todas. Es un gusto tenerlos nuevamente, es un gusto platicar con ustedes sobre este tema que ha sido muy solicitado, es el tema de suplementos y me da mucho gusto que hablemos sobre este tema, que ustedes se quieran informar sobre este tema, que haya mucha conciencia sobre este tema y que sepan y cada vez en cada entrevista nos estamos dando cuenta de la necesidad que tenemos de tener consulta, seguimiento y asesoría médica sobre estos temas que consideramos como inocuos, como que no nos va a pasar nada y cada vez más hay más conciencia y responsabilidad de lo que consumimos, de lo que comemos, de lo que tomamos. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. Hoy tenemos a una súper especialista, es la doctora Leslie Vázquez. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias. Buenos días a La, todas y a la todos. doctora Leslie Vázquez ella está en Connecting Dogs. Ya saben que en Connecting Dogs tenemos a los mejores especialistas listos para referirlos con ustedes. Quiero platicarles un poquito sobre la semblanza de la doctora para que vean su profesionalidad y seriedad. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella tiene una maestría en nutrición humana por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es especialista en nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, un gran hospital, por cierto. Ella es especialista además en nutrición oncológica por la Universidad La Salle. Ella es especialista en nutrición clínica por la Universidad Intercontinental y cuenta con más de 17 años de experiencia como nutriología clínica institucional y además ella es investigadora y tiene su consulta privada. Por último, ella es docente y es profesora de educación superior. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros y por abrirnos este tema que es tan controversial ahorita con la pandemia, que todo el mundo se quiere suplementar, todo el mundo quiere estar pues sanos y sin saber, sin tener ninguna asesoría y solamente basándonos en lo que nos dicen los influencers y también lo que nos dice la información, las redes sociales. Y justamente para esto, doctora, hicimos Connecting Patients para que sepamos realmente cómo conducirnos en manera de salud sin tener esta infodemia que nos están saltando información sin ningún fundamento, doctora. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por invitarme y con gusto estoy por acá. Pues empecemos con el tema, doctora. ¿Qué es un suplemento? Específicamente, ¿cuál es su definición? Bueno, pues aquí en México, la General de Salud define a los suplementos alimenticios como productos a base de hierbas, extractos herbales, concentrados tradicionales o de frutas o deshidratados que pueden o no contener vitaminas o minerales o minerales. Pueden presentarse en forma farmacéutica, esto es a través de tabletas, cápsulas, infusiones, jarabes, polvos, y además de eso pueden suplir algún nutrimento o micronutrimento específico que no se pueda obtener a través de la dieta. A grosso modo, esa es la definición de la Ley General de Salud sobre un suplemento alimenticio. Y también está Excelente. basada en la Perdón. farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, no son productos, vaya, que de pronto salgan de la manga, sí tienen que ser regulados y aprobados evidentemente por COFEPRIS, que es la institución aquí en México que nos da el aval y la seguridad y eficacia de que podemos estar consumiendo un producto que fue aprobado científicamente. Exactamente, justamente a eso iba. Los suplementos, por más naturales que sean, a todos los que nos escuchan, deben de ser regulados y certificados por la instancia correspondiente, que en este caso es la COFEPRIS. Hay varios suplementos que están regulados por la FDA y no están regulados por la COFEPRIS. Y es muy importante esto. La FDA
tendrá sus normas, tendrá sus reglas. No necesariamente porque esté aprobado por la FDA la pueden consumir aquí. Y y aquí COFEPRIS, como lo he dicho varias ocasiones y lo vuelvo a decir, la COFEPRIS es una instancia certificadora por excelencia. Realmente es de las mejores certificadoras que hay en el mundo. Entonces, no dudemos de la eficacia de la certificación de COFEPRIS. Más bien confiemos en cuando estos suplementos ya están avalados. Hay, de hecho, bueno, no voy a hablar sobre la diferencia. Hablemos ya sobre los suplementos, doctora. ¿Cómo se subdividen o cómo pueden saber los pacientes cuál tomar o cómo podría ser como una primera división de estos? Bueno, los suplementos alimenticios pueden ser calóricos o no. Pueden ser calóricos a partir de que puedan contener macronutrimentos, esto es hidratos de carbono, grasas o lípidos y proteínas. Estas tres macromoléculas pueden definir el aporte calórico de un suplemento alimenticio. En el caso de los suplementos alimenticios se pueden dividir también en clínicos o simplemente para complementar o agregar un aporte minúsculo de lo que no cubre la dieta. Por ejemplo, las famosas dietas poliméricas que regularmente se pueden dar en hospitalización. También este tipo de suplementos pueden subdividirse, además de ser clínicos, pueden ser solamente que contengan un solo aporte de nutrimento. Tenemos fórmulas en base a triglicéridos de cadena media o aminoácidos ramificados o también bajos en carbohidratos, ¿no? Ahorita está como muy en boga la onda keto e incluso ya hay suplementos alimenticios altos en proteína, low carb o bajos en carbohidratos. Pero finalmente quien debe prescribir el uso del suplemento alimenticio, pues no hay más que un profesional de la salud, ya sea un médico o un nutriólogo, porque pues hay infinidad y como bien lo menciona usted, doctora, no por el hecho que diga 100% natural, quiere decir que es inocuo. Muchas ocasiones el 100% natural quiere decir que muy probablemente traiga fórmulas herbolarias que puedan ser tóxicas o hepatotóxicas. Entonces, ha habido estudios con algunas famosas marcas de los clubs nutricionales, en donde a largo plazo el consumo continuo de este tipo de suplementos alimenticios, que sí son aprobados por la FDA, pero aquí en México no los regulariza COFEPRIS. Entonces, se ha visto que presentan su consumo a largo plazo una hepatotoxicidad evidente, ¿no? Y entonces, pues vienen las complicaciones incluso metabólicas. Puede ser que también hay suplementos divididos para el uso deportivo, el físico-constructivismo, no se diga, ¿no? Es un mundo lleno de suplementos alimenticios, que si bien no hay muchísimos, no todos son avalados por COFEPRIS. Y algunas ocasiones, pues, no tengo nada en contra de los coaches de gimnasios, pero finalmente hacen uso de manera como muy indiscriminada. La palabra es indiscriminado. No, sin duda alguna no estamos en contra de los coach de nutrición, o los coach de psicológicos, o los coach de gimnasios, etcétera, pero sí les recomendamos con vehemencia que si les son recomendado un suplemento alimenticio, es importante que lo consulten con un especialista o que sepan cuáles son las causas y por qué, ¿no? Doctora, los suplementos alimenticios normalmente se dan, por ejemplo, en embarazadas, se dan en pacientes que tienen alguna deficiencia de alguno de estos o no son por deficiencia y simplemente los toman, por ejemplo, toda la parte herbolaria, ¿no? Toda la parte de hierbas que se utilizan como suplementos alimenticios y que sirven, por ejemplo, varios suplementos como
no sé, la valeriana, todos los suplementos que tienen que ver para disminuir la ansiedad de comer, etcétera. Eh, ¿Usted indicaría cuál sería la indicación médica para que fueran y sean utilizados por las diferentes pacientes? ¿Y cuáles serían los grupos de edad que usted podría recomendar que se tomen? Evidentemente, una valoración clínica y una anamnesis es importante para determinar si hay necesidad de un suplemento. Aquí en México, pues la mayoría de las personas, y me incluyo dentro de ellas, no tenemos a lo mejor una planeación de un embarazo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y pues llegamos a lo mejor al embarazo con bajo peso o con sobrepeso, pero malnutridos, y nuestras reservas, tanto calóricas como de micronutrientes específicos para nutrir a un nuevo ser, más los componentes de formación como la placenta, el líquido amniótico, cordón umbilical, requieren mucho mayor aporte, tanto energético como de micronutrientes. Entonces, regularmente el área de ginecobstetricia es quien recomienda el suplementar con multivitamínicos específicos a las embarazadas. Primeramente, de manera ideal es que lleguemos a un embarazo lo mejor nutridas posibles, ¿no? El ácido fólico, por ejemplo, es uno de los micronutrientes que primordialmente debe estar presente en toda mujer en edad reproductiva y que desea embarazarse, por supuesto. Y esto para prevenir deformaciones de tubo neural. Claro. Pero pues la mayoría no somos conscientes de que de pronto vamos a querer embarazarnos o nos embarazamos por sopetón, ¿no? Y yo hablo de manera... Obra divina, obra divina. Ajá. Entonces, la suplementación en el primer trimestre de embarazo, pues es súper importante. Además de que, pues no tenemos estamos en el segundo país a nivel mundial con índices importantes de obesidad, pero eso no significa que seamos mujeres bien nutridas. Entonces, totalmente. La gente tiene esta mala concepción de que la obesidad o el sobrepeso es los famosos niños Michelin. Piensan que están bien nutridos y realmente no va por ahí, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, un paciente con obesidad o con sobrepeso tiende a desnutrirse, ¿no? Tiende a estar desnutrido porque lo que está con su alimentación es con muchas calorías, con mucha grasa, pero con poca nutrición. Doctora, quiero comentarle para ser más puntuales, hemos tenido ya entrevistas con respecto a las diferentes dietas que existen, bueno, no dietas, regímenes alimentarios y también hemos tenido ya una entrevista sobre vitaminas y minerales. Específicamente en la parte de suplementación con hierbas, con diferentes, pues sí, herbolaria o productos naturales. ¿Qué opinión tiene de ellos? O sea, en el caso, por ejemplo, de que quieran suplementarse con los famosos tés, cuál hierba realmente sí funciona o cuál no funcionaría, o para niños está indicado, sé que hay muchas mamás que les dan desde pequeños a los niños diferentes tés o infusiones o suplementos para mejorar su actividad o para disminuir su actividad y ver si no solamente, o más bien no satanizar estos productos, sino sí pueden ser, como su nombre lo indica, como suplementos, siempre acompañados de la mano con un especialista. Pues miren, empezando por la parte de formación en aulas de la parte médica, sí es importante, y yo lo he visto porque soy docente, que se nos forme a los profesionales de la salud en esta parte de la suplementación, porque es un mundo, de verdad que es un mundo, hay suplementos alimenticios como hay medicamentos.
Entonces, conozco médicos, igual nutriólogos, que tienen, además de su atención en consultorio, pues proporcionan el suplemento alimenticio o dentro de los paquetes se incluye el suplemento alimenticio. Y pues yo soy de la idea, el sol sale para todos y se vale. Lo que sí no se vale es que estemos mal informados y mal informando. Entonces, puede ser que el hecho de un suplemento alimenticio para las mamás que tienen pequeñitos que regularmente llegan a la consulta, ¿no? Oye, ¿crees que le puedas mandar, no quiere comer, ¿no? Por ejemplo, ¿crees que le puedas mandar estos botellines que anuncian en la tele para, pues, complementar lo que no come? Pues primero hay que ver la causa de la posible inapetencia. ¿Qué tal si es un niño en Claro, por donde... supuesto, un suplemento. Lo que es bien importante, y perdón por interrumpir la doctora, es comentarles que los suplementos no son medicamentos, no sustituyen nunca, sustituirán un medicamento, nunca van a sustituir un aporte adecuado de alimentación. Las mamás y de hecho los pacientes en general prefieren, y entiendo por qué, prefieren tomar un suplemento en vez de ir con el especialista, ¿no? Es que a mí me dijeron que tomar cúrcuma me hace bien para lo que sea. Entonces, bueno, que es muy conocido para los fibroadenomas mamarios, ¿no? Los quistes mamarios. Entonces deciden no hacerse una mastografía, no hacerse un ultrasonido y simplemente por su historia de tener estos fibroadenomas o estos quistes o fibrosis mamaria, solamente se la toman y no se la hacen. Entonces, después de 10 años, que ellas religiosamente se estuvieron tomando su cúrcuma, que sí está bien indicada como coadyuvante con un tratamiento y seguimiento, sin embargo, no sustituye, nunca va a sustituir a una mastografía o a un diagnóstico. Eso es básicamente lo que quiero que se quede en nuestros escuchas. No quiero que piensen que es más factible tomar un suplemento que acudir a consulta y que no sustituye y que no piensen que es un medicamento, no les va a quitar para la pérdida del pelo, ¿no? Ay, toma vitamina B, lo que hablamos ayer. No solamente es la vitamina B, vamos con un dermatólogo, tricólogo para ver específicamente cuál es la causa de la pérdida de pelo o hacerse una prueba de tiroides, no sé. El chiste es que primero es acudir con el especialista y este les dirá si realmente necesitan alguno o les puede ayudar para lo que necesiten cualquier suplemento. Es básicamente lo que me gustaría que quede en esta plática y decir que en COFEPRIS y en todo el argot político de salud les llaman en algunas ocasiones no caer en estos productos milagro. No existen los productos milagro no van a curarles, ¿no? Por ejemplo, la moringa con los pacientes diabéticos, es muy conocida que los pacientes diabéticos piensan que con esto se les va a quitar la diabetes o van a controlar su glucosa de esta manera. Y no significa que no sirva. Puede ser que ayude a controlar un poquito, pero no hay que sustituirlo nunca por el hipoglucemiante, ¿no? ¿Qué opina de esto, doctora? Pues conforme avanza la edad, actualmente coordino un servicio de nutrición en una fundación justamente donde la población es geriátrica. Entonces, la población geriátrica, entre más natural sea el producto, le tienen mucha fe. Pero finalmente puede ser que estén tratados de diferentes padecimientos, pero que le tengan mucho más fe a la parte herbolaria, de suplementación. Entonces, es parte importante de todo profesional de la salud y sí lo hago como muy importante, que conozcamos lo que hay en el mercado. Por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, échense un clavado a las tiendas naturistas y van a ver infinidad de productos, infinidad de marcas y hagan la comparativa con la farmacopea. Si desde la formación como personal médico, clínico, tenemos esta curiosidad de conocer qué es lo que hay para ayudar al paciente, más no para
quitar o sustituir el tratamiento farmacológico. Eso es de cajón y uno pues no tiene ni que dudar de ello. Pero finalmente es un todo, desde el abordaje clínico, dietético, nutricional, de apoyo con suplemento alimenticio en el caso de requerir. Es muy común que, por ejemplo, en la consulta lleguen pacientes, mamis con pequeñitos o adultos mayores, personas incluso post-COVID, que me digan, oye, fíjate que, pues, ¿qué es lo que me puedes mandar, no? Porque, pues, quede mal de COVID y fíjate que esto y que el otro. Por ejemplo, es importante mencionar el consumo de vitamina D3, ¿no? En las dosis de 5,000 a 10,000 unidades internacionales por día, porque ya se sabe a partir de hace un año que hay investigaciones que avalan esta suplementación, que finalmente hay que aclarar que no es una cura, que no evita el contagio, pero por lo menos disminuye de manera localizada la inflamación y la cascada de inflamación que genera COVID. Este es un ejemplo. Oye, fíjate que le puedes mandar suplemento de calcio porque no sea que se vaya a fracturar, ya tiene 75 años y pues, oye, ya le hicieron por lo menos una resonancia, densitometría ósea, de preferencia central, ¿no? Para saber cómo están sus huesitos y referirlo al endocrinólogo. Si el endocrinólogo requiere y ve que que es importante la suplementación con calcio, bueno, seguramente él la dará. Yo voy a dar indicaciones de la parte dietética sobre el aumento en el consumo de calcio, vitamina D, alimentos que no generen disminución en la absorción de calcio. Entonces, todo es un acompañamiento clínico, médico, nutricional, en donde intervenimos no solamente una persona, intervenimos varios. Pero sí es importante que conozcamos pues, la historia clínica y hagamos una anamnesis importante para determinar si hay necesidad de un... Para todas las que nos están escuchando, doctora, ¿qué es anamnesis? Pues un chequeo general, una valoración clínica detallada de ese paciente, desde los antecedentes clínicos, heredofamiliares, en el caso de nutrición, antropométricos, dietéticos, y hacer una historia clínica detallada, no solamente para prescribir un suplemento, sino para abordar al paciente de manera integral. Y si es que es referido por algún otro médico, pues saber cómo es el tratamiento, cómo se está manejando en otro lado con respecto a su padecimiento y saber específicamente si hay necesidad de algún suplemento. Ahorita también están en boga estos alimentos funcionales o superfoods que de manera natural se pueden consumir, por ejemplo, la chía, el jengibre, la cúrcuma, el ajo negro, por ejemplo, pero que al final, pues también vienen encapsulados, vienen en forma de suplemento alimenticio. La primera opción es utilizar la vía natural, que es el alimento en sí. Pero si podemos hacer uso a lo mejor de cúrcuma, que es un potente antioxidante, pues lo podemos hacer. Pero sí, ante todo, primero un tratamiento nutricional específico a partir de una dieta y si hay necesidad, pues ya hacemos uso de algún suplemento alimenticio. Pero saber hacia qué va enfocado. Por ejemplo, en pacientes a lo mejor con cáncer, pues no le voy a meter suplementos por meter, porque puede haber interacción fármaco-nutrimento. Entonces, esta parte sí es importante conocerla y saber qué medicamentos está tomando, a qué dosis las está tomando, y no por desconocimiento genere yo una iatrogenia que salga con una toxicidad impresionante por el hecho de yo suplementar. Claro, básicamente para puntualizar, para un poco resumir y para canalizar adecuadamente, hay dos puntos que me gustaría señalar de lo que hemos platicado. O sea, por ejemplo, uno, para dar un suplemento, se tiene que, primero deberíamos de acudir con el médico, que él valore si realmente lo necesitamos o no y indicarlo y ver que no es un medicamento y que se puede dar de manera
multidisciplinaria, por decirlo de esta manera. Y la segunda cosa que a mí me gustaría señalar y me gustaría platicar contigo, doctora, es que los, los suplementos no son inocuos. Sin embargo, cuando un suplemento realmente le ayuda a una paciente, le ayuda a sobrellevar además de su tratamiento, son muy buenos. Un tratamiento voy a decir, una benzodiazepina con CBD. El CBD que tiene tantos artículos que realmente funcionan. El CBD es un suplemento, es legal, lo que habíamos platicado. Hay que también generar un poco de educación para el gremio médico, para que sí sean un acompañamiento al tratamiento. Nuevamente lo digo, es un acompañamiento, no es un tratamiento, y en muchos pacientes les ayuda mucho el suplemento, pero nuevamente lo digo y siempre lo voy a decir, con acompañamiento de un experto. No son inocuos, pueden generar, ahorita vamos a hablar sobre las complicaciones con la doctora, pero sí hay que generar una educación a los doctores, al gremio médico, para que en general tengan tenemos esto, lo de medicina basada en evidencia, los doctores muy en los huesos. Realmente no vamos nunca a tratar a alguien con un medicamento que no está avalado por la medicina basada en evidencias. No vamos a tratar de experimentar con ustedes, nunca. Nunca vamos a decir, ay, pues a ver cómo le va, ¿no? Eso para nosotros los doctores, eso no existe. Existen los artículos médicos, los artículos científicos, la parte profesional y seria de los doctores, y por eso estudiamos tanto. Entonces, realmente hay que pensar que el doctor no nos quiere hacer daño, queremos indicar al paciente lo mejor que es para ellos, y si se puede ayudar con un suplemento alimenticio, sea cual fuere la patología de base, pues está bien. Pero también creo que los doctores pueden abrirse un poco al mundo de los suplementos alimenticios, para que no los satanicemos tanto, porque cada vez más la población nos pide esto, ¿no? La parte natural, pues sí, la parte natural quieren prefieren ya tomarse algo natural que un medicamento. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta nueva petición de los pacientes, pero nunca quitando un tratamiento médico. No sustituye uno a otro. ¿Está de acuerdo, doctora? ¿Qué opina de esto? Pues muy, muy cierto lo que comenta, doctora, porque finalmente es como empezar a romper paradigmas y cuestionar esquemas, ¿no? Conforme se avanza generacionalmente, tenemos que irnos actualizando todos, invariablemente, pero sí voltear a ver y empezar a ser flexibles en la parte de incluso lo que es tendencia. ¿Por qué es tendencia? ¿Por qué está haciendo tanto ruido? ¿Funciona? Y, como dice usted, investigarlo, no solamente viendo la cuestión basada en evidencia, sino checar realmente si hay estudios publicados acerca de lo que es tendencia y si es efectivo para el apoyo de mis pacientes. Por ejemplo, en una dislipidemia, sí médicamente, pues sus medicamentos, sus benzofibratos y polipemiantes. La parte dietética, su restricción o disminución de grasas saturadas. Pero bien puedo recomendar un omega 3. Si al momento de hacer mi historia clínica detecto que a lo mejor hay historia de alergias alimentarias, pues a lo mejor no le voy a mandar un omega 3 de aceite de salmón, le mando un omega 3 vegetal, probablemente de chía. Pero al final es darme cuenta de la gama de posibilidades que tengo yo en el mercado y que puedo hacer uso de ellos para complementar el tratamiento integral de mi paciente. Además de la cuestión clínica, médica, dietética, pues también el apoyo con el suplemento alimenticio. En el aspecto a lo mejor de las mujeres postmenopáusicas, la disminución de estrógenos se puede acompañar con la suplementación de fitoestrógenos de origen de soya. Este tipo de suplementos, pues no quiere decir que por el hecho de ser natural es 100% inocuo, pero puedo apoyar de manera natural y pues evidentemente ya no hay como tal
una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Pero por lo menos estoy disminuyendo la sintomatología a través de de la suplementación con fitoestrógenos naturales. Y así, de manera específica, conocer cuál es la necesidad de cada paciente y ser flexibles y, como les digo, conocer lo que hay en el mercado y sobre todo que pueda ser principalmente aprobado por COFEPRIS y que haya dado respuesta a los cuestionamientos y evaluaciones que COFEPRIS hace, no solamente la FDA. Totalmente, estoy de acuerdo, doctora. Y para cerrar el ciclo de esta plática, doctora, ¿qué opina las complicaciones? Las complicaciones, me gustaría hablar de ellas porque, nuevamente lo digo, los pacientes en muchas ocasiones piensan que son inocuos, ¿no? Realmente lo que se tomen, pues es totalmente natural. Entonces, como yo les platico a mis pacientes, es natural, pero podría generar algún tipo de complicación o algún tipo de efecto adverso o secundario en el paciente, por ejemplo, la hepatotoxicidad que comentaba, etcétera. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de los suplementos alimenticios, doctora? Sobre todo la dosificación a criterio del paciente. Ahí si una capsulita no es nada, pues mejor me tomo 2, igual funciona más rápido y mejor. La parte de la sobredosificación por parte del paciente lleva evidentemente a una interacción fármaco-nutrimento si es que se está tomando medicamento farmacológico a la par. Pero además de eso, una toxicidad y una sobrecarga al funcionamiento renal. Esa es una de las primeras complicaciones. Otra de las complicaciones es en los suplementos tipo hiperproteicos, altos en proteínas, una sobrecarga a la filtración glomerular. A mediano o largo plazo puede generar presencia de proteinuria. Entonces sabemos que la proteinuria ya no tiene reversa, ya empezamos con un daño renal irreversible. Entonces, la sobredosificación, el tiempo de exposición de cualquier suplemento es algo que debemos vigilar de manera inmediata. Claro, la sobredosificación y el tiempo que lo toman, ¿no? Porque pues a veces, ayer lo platicábamos, habrá algunos que sí requieren realmente de un aporte de vitamina D, por decirlo, o de lo que fuera, y hay indicación de tomarlo 3 meses. Sin embargo, hay gente que lo toma años. Llevo 10 años tomando diario 5,000 unidades de vitamina D. ¿Cómo? O cualquier otro suplemento sin ningún tipo de asesoría médica, simplemente porque ellos sienten que les hace bien y puede funcionar como efecto placebo. Y el efecto placebo, me gustaría comentar un poquito, el efecto placebo es aquel efecto que realmente no genera un verdadero cambio en nuestro organismo, pero nosotros creemos que sí. Entonces, el efecto placebo funciona como este efecto que nosotros creemos como pacientes que sí nos va a funcionar. Sí me está funcionando y creemos fervientemente que sí nos está funcionando cuando puede ser que no nos esté funcionando haciendo nada. De hecho, puede ser que nos esté haciendo peor. Entonces, el efecto placebo en aquellos pacientes que están tomando moringa para los diabetes, por ejemplo, los diabéticos, puede ser que sea este efecto placebo que realmente crean que sí les está funcionando y no les esté funcionando en absoluto y de hecho se esté complicando más su cuadro, doctora. Así es, para control de peso pueden existir infinidad de suplementos, desde la semilla de mango africano, la misma chía, la lecitina de soya, el mismo omega 3, ¿qué más? El chitosan, la carnitina. En general, productos herbolarios que pueden considerarse termogénicos porque contienen una cantidad, ya sea de cafeína o, en el caso de la carnitina, pues parte regular del metabolismo de las grasas tiene que ver con la presencia de carnitina como tal, para que ingrese el ácido graso a la mitocondria y se genere esta oxidación de los ácidos grasos.
Pero de poco sirve cualquier tipo de suplemento que pueda generar aumento en el metabolismo calórico o termogénesis si no hay un acompañamiento dietético de control de peso. Esto es, de poco va a servir que yo le mande carnitina a mi paciente y además lecitina de soya, que es un emulsificante y disminuye la absorción de grasas a nivel intestinal. Pero si con eso le voy a generar una diarrea impresionante, porque no va a absorber adecuadamente las grasas. Y segundo, pues la actividad física de la persona no se incrementa. Entonces, no le estoy dando indicaciones que coadyuven al tratamiento, entre comillas, nutricional acompañado de suplemento alimenticio. Claro. Tenemos que conocer justamente cuál es la función del suplemento, cuál es la molécula activa, para qué sirve, en qué momento del metabolismo interviene y cómo debe ser acompañado en un tratamiento integral. Totalmente. Como pueden observar, la doctora intenta platicarnos, o sea, podemos observar cómo ella tuvo que estudiar 6 años de medicina y aparte tiene todas estas maestrías y especialidades y es muy complicado realmente saber si una persona se tiene que suplementar. O sea, no es algo como nosotros los pacientes, digo, pensando como paciente, que decimos, ah, pues ya me voy a suplementar con, no sé, las típicas hierbas, Espelensis, Herbey, no sé. Y entonces, porque me dijeron que eso me ayuda muchísimo para el control hormonal ahorita en mi climaterio. Pero realmente las tomamos y empezamos con otra sintomatología que pueden dañar otras cosas. Pueden hacer que afecten el nervio óptico, entonces empezamos con disminución en la visión. Entonces, yo les recomiendo que no tomen suplementos simplemente porque son naturales. Esto, si no está avalado o les ha dicho algún médico que lo tomen, no lo tomen, no lo tomen. Realmente puede generar más cosas malas que cosas buenas. Doctora, hay una pregunta con respecto de la proteinuria. Quieren saber esto qué significa y por qué les da a los pacientes que toman suplementos. Cuando, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo. Yo estoy yendo al gimnasio y quiero incrementar mi masa muscular. Entonces, sigo la indicación de mi coach que me dice, tómate shot de proteína, porque ese es el término que se utiliza actualmente, y que viene con tres medidas de este suplemento, ¿no? Que tiene aminoácidos libres y que va a estimular tu crecimiento muscular inmediato. Y pues la gente dice, pues me lo está indicando mi coach que pues, está súper fuerte y poderoso, pues ha de ser muy bueno. Entonces, todos los días me he hecho mi shot de proteína y de pronto, pues tanta carga de proteína para la filtración del riñón es demasiado. El riñón es de manera como muy sencilla, pues es una coladera, ¿no? En esa coladera no se debe de filtrar proteínas, moléculas tan pesadas, sino los desechos tóxicos de mi cuerpo. Pero de pronto, por la circulación sanguínea, pues hay una carga impresionante de aminoácidos y de proteínas que pues tiene que desechar el cuerpo porque no las utiliza y entonces empiezan a desechar a partir de la orina. En esta tipo coladera, entre comillas, pues está una coladera en forma de red y de pronto empieza a filtrar aminoácidos que son moléculas grandes, pues ese daño a esa red ya se hizo y ya no hay marcha atrás. La proteinuria justo es eso, la filtración de proteínas o aminoácidos a través de la orina. Ya cuando esto se empieza a presentar es porque evidentemente puede haber un daño renal que no tiene marcha atrás. Entonces es una parte de la suplementación que pues pocos nos dicen, ¿no? Pocos conocemos de los casos de cáncer, por ejemplo, que se presentan en los físico-constructivistas, cáncer de hígado principalmente, ¿no? Por el uso
continuo de suplementos, pero también por el uso y el abuso de esteroides, ¿no? Que finalmente también pueden ser suplementos alimenticios. Entonces, nadie nos lo dice. A lo mejor lo reportan o lo vemos como casos de chispas, tal artista que fue físico-constructivista, pues, tuvo cáncer, oye, no, pues qué mala onda. Pero vamos al antecedente, ¿no? ¿Cómo fue su alimentación durante su mejor época de hipertrofia o crecimiento muscular? Pues ahí está. Entonces, pues al final prácticamente no vamos a prohibir los suplementos, existen, pero hacer uso racional y ético, sobre todo de ellos, sabiendo con bases fundamentadas para qué sirve cada molécula, incluso específica de los suplementos alimenticios. Claro, yo lo que siempre les platico a todas las que nos escuchan, a todos los que nos escuchan, es que la información es poder. Entonces, cualquier cosa que nos estamos metiendo al cuerpo, tenemos que saber perfectamente bien cuáles son las cosas que nos puede hacer. Hay una pregunta específica dice, ok, básicamente los riñones son los que sufren más la suplementación. No necesariamente. Lo que platicaba la doctora, por ejemplo, el hígado, y también lo que platicaba la doctora el día de ayer con el hígado graso. El hígado graso, debido al metabolismo que tienen, o sea, por donde va a pasar para eliminarse del cuerpo o para hacer su función metabólica, tienen que pasar por el hígado. Entonces, puede dañar el hígado, puede ocasionar hígado graso y que esto a la larga ocasione cáncer hepático, como menciona la doctora. Y por el riñón, para estas proteínas o los aminoácidos, las proteínas están hechas de muchos aminoácidos, ¿no? Entonces, lo que nos tomamos, estos suplementos de proteínas tienen muchos aminoácidos con la finalidad de generar proteínas e hipertrofiar el músculo, o sea, hacerlo más grande. Y lo que menciona la doctora justamente es que esta red normalmente tiene que estar cerrada, es una red muy, muy, muy cerradita y no tiene que pasar por ahí nada, ¿no? La orina tiene que ser estéril, tiene que ser totalmente sin bacterias, sin ningún tipo de infección, sin ningún tipo de partícula. Y por eso nos hacemos el examen general de orina para ver si estamos filtrando alguna sustancia, algún producto que no debe de estar en la orina. Si un producto está en la orina, específicamente proteínas, por eso es proteinuria, habla de salida. Uria es, pues sí, o sea, por la orina que saque estos productos que no deben de estar. Si vemos que hay proteinuria, hay una insuficiencia renal aguda o crónica y que en ocasiones ya debe de estar el tratamiento con hemodiálisis, con diálisis peritoneal, etcétera, con algún tipo de tratamiento que lamentablemente no se puede revertir. Entonces, los suplementos no son inocuos, los suplementos tienen que darse indudablemente con un asesoramiento, con una consulta o con una guía médica o de salud profesional, no alguien que decidió hacerse coach 6 meses y estudiar esto, mucho menos tomarlo simplemente porque un influencer, porque lo vimos en Instagram, porque lo vimos en una red social, sin ningún tipo de asesoramiento. Y es muy importante esto que dice la doctora porque personalmente he visto varios casos de personas que pierden riñón, ¿no? Hay varias personas que pierden un riñón o niños que les dieron, ahora con la pandemia, el dichoso dióxido de cloro, niños hospitalizados por insuficiencia hepática fulminante, el niño falleció. Entonces hay que realmente tener conciencia de lo que nos metemos en un cuerpo. No, nada es inocuo, algo hará. Y hay que pensar que algo hará, como decía la doctora ayer, no porque no sintamos qué es lo que está pasando, pues no está haciendo nada, ¿no? Entonces, algo hará y hay que tener cuidado, hay que confiar en los médicos, hay que confiar en los expertos de salud y no satanizarlos, no decir, no, es que él solamente me quiere mandar medicinas, entonces mejor me tomo la moringa y con eso estoy. Entonces, ni uno ni otro. Es lo que yo siempre he dicho, siempre les platico a mis pacientes, ni tanta ni muy, muy, ni solamente quedarnos con la parte médica al 100%. Y tampoco quedarnos con la parte natural al 100%, ¿no? Hay que hacer algo integral, hay que pensar ver si realmente meditar funciona, el suplemento funciona,
el medicamento seguro va a funcionar, la asesoría con el experto, hay que hacer algo multidisciplinario para realmente cuidar nuestra salud, pero siempre, siempre informándonos y sabiendo qué es lo que estamos consumiendo. Doctora, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por esta excelente plática, por comentarnos. Sé que es un tema amplísimo, los suplementos. Entonces, no, tampoco es como que le estemos dando clases de suplementos alimenticios, es simplemente una plática de suplementación y que sepan cuándo se diagnostica, con cómo se diagnostica, cómo es un coadyuvante al tratamiento y cuáles son las complicaciones que pudiera tener por parte de una experta como eres tú. Muchas gracias por este espacio y seguramente te estaremos invitando para algunas otras pláticas, doctora. Qué amable eres. La doctora Leslie, ella es parte de Connecting Dogs. Si quieren tener alguna consulta con ella, con gusto, la hacemos con gusto, hacemos esta conexión. Nosotros las conectamos con la doctora para que pudieran tener alguna consulta con ella. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, que tengan bonito día. Un gusto platicar. Un gusto a todas. Gracias por escucharnos y no se pierdan la entrevista que tenemos a la 1:30 de la tarde. También es sobre nutrición, es la tercera y última entrevista de esta semana, para que no los estemos saturando con tantas entrevistas. La entrevista es con la doctora Melanie Fernández. Vamos a hablar sobre antioxidantes y es también de Connecting Dogs. Tiene una excelente semblanza también y vamos a estar platicando con ella por un ratito sobre antioxidantes y cerramos el tema. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Nos estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que fue una buena entrevista y quería ver si me ayudas en Connecting Dogs poniendo que te entrevistamos y que pues lo que tú quieras poner. No quiero decirte que es lo que tú quieras poner. Nos ayudarías mucho porque a veces los doctores como que no se atreven a ser entrevistados y les da pena o les da, no sé, les da como cosita. Entonces, si lo puedes poner en Connecting Dogs, si quieres con la invitación que te hicimos llegar, como tú prefieras ponerlo, te agradecería, todo el equipo por parte de Connecting Corp, te agradeceríamos mucho para que los doctores pierdan ese miedo a ser entrevistados y podamos, porque por parte de Connecting Patients nos están preguntando continuamente diferentes temas de todo. Entonces, los pacientes tienen muchas preguntas y también para que nosotros podamos presumir currículums como los tuyos en Connecting Patients y de esta manera, pues ayudarnos todos, ¿no? Tienes más consulta tú y ellos tienen información de salud. Ay, claro que sí. Sí, lo vamos a publicar. Y no sé si ya no pude checar cómo es que transmitieron, porque no estoy en Connecting Patients. No, Entonces, de hecho, la única doctora que está en Connecting Patients soy yo. ok. Y todo es por Zoom. Te vamos a mandar la entrevista si la quieres poner en tus redes sociales como tú prefieras. Pero en Connecting Patients no se aceptan doctores y no se aceptan profesionales de la salud, justamente para no estar generando esta locura de información que algunos doctores sí, que algunos doctores no. O sea, simplemente soy yo y los entrevisto a ustedes y es la única información que ellos tienen sobre este tema. Entonces, ha sido un modelo muy exitoso, los pacientes están muy contentos y tienen información real, ¿no? Tienen información que nadie les da y están muy agradecidos. Entonces, lo que yo hago es presumir todos los currículums de Connecting Dogs en Connecting Patients para que los pacientes quieran acudir con ustedes y así yo le llamo efecto Waze, que no se vayan siempre con el mismo doctor del ABC o del mismo doctor de Médica Sur, lo que fuera, que realmente se vayan por las diferentes vías y que sepan que hay doctores
muy buenos y que no saben que existen, ¿no? Cuando yo platico las semblanzas o las pongo en Connecting Patients, se impresionan, ¿no? Así como, wow, yo no sabía que existía un doctor así. Entonces, No todos trabajamos en Médica Sur o en el ABC. Trabajamos en exactamente, otros hay lados. más, ¿no? O sea, hay gente que está en su consultorio, en alguna casa en la Roma, no sé, y tienen, y son mucho mejor que cualquiera del ABC, ¿no? Entonces, lo que yo intento hacer es, pues, quitar esta diosificación de los doctores en los hospitales, que tampoco decir que están mal, pero, no pero más bien hablar bien de los demás. Entonces, hablo bien de todos e intento como que ayudar al gremio medio, al gremio de la salud en general. No, pues yo te lo agradezco muchísimo, porque pues sí, si no es, honestamente me han llegado pacientes referidos por algunos doctores que están en Connecting Doc. Entonces ha sido como bastante bueno el ganar, ¿no? Entre Pues sí, nosotros pues, totalmente. la mano y al final no nada más es, te refiero con tal paciente, sino que conozcan pues también a lo que se dedica uno, en qué uno puede ser experto y nos refieran a los pacientes de manera como mucho más específica, ¿no? Y yo de verdad te agradezco mucho Claro. la invitación, estoy muy contenta. Ay, qué bueno, Doc. Pues la verdad es que en eso estoy todo el día. Es toda una Sí, sí, chamba, lo sé. y pues ayudarnos entre todos, porque ahorita todo está fuerte. Sí, hablando de ayudarnos entre todos, tengo una pregunta. ¿Esta entrevista y publicación de ella requiere que te haga alguna transferencia de manera honesta y sin problema? No, para nada. No es en serio, porque pues sí, al final te digo, todos estamos en un ganar y sí, seguramente va a llegar uno o dos pacientes y eso, mira, está padrísimo, pero pues también es pues tu tiempo, tu trabajo y pues la dedicación que le pones a esto, ¿no? Y Ay, con muchas gracias. todo gusto, de Nosotros, verdad. muchas gracias, muchas gracias. En dado caso que se dé, nosotros somos como un Airbnb, pensándolo así, o como un Uber, en donde si el paciente quiere acudir contigo, nosotros cobramos un fee al paciente. Entonces le cobramos un porcentaje, te preguntamos cuánto cobra la consulta y a eso le subimos un porcentaje y el paciente paga desde antes y ya llega contigo con la consulta pagada y nosotros te pagamos a ti. Ah, mira, está perfecto. Sí, sí, sí. Y Sí, necesito inscribirme como tal o algo, porque fíjate que nada más lo sigo por la página de Facebook. vamos, estamos justo en ese proceso de vamos a mandar a todos los doctores y a todos los pacientes a una plataforma en Internet. Entonces, estamos justo en ese proceso. Ahorita no te preocupes. Si te mandamos a un paciente, tenemos a alguien que está denominado un broker médico, que es la doctora Paola, con quien estuviste platicando, y ella estará muy pendiente. Ok, dale pues. Pues ¿Va? muchísimas gracias. Entonces estoy pendiente de que me puedas enviar el videíto y yo Claro, para subirlo a mis redes sociales. ¿Te parece? buenísimo, claro que sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Te mando un abrazo y seguimos en Igualmente, un contacto. abrazo fuerte. Bye.